Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Estamos en la cuarta charla del ciclo sobre el proceso de islamización que estoy dando para el Centro Islámico Boliviano. En la charla anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de desarrollar un buen carácter. Esto como parte de nuestro proceso de islamización, porque como ya hemos visto, la shahada no nos transforma mágicamente de un día para otro, y los buenos modales y la buena actitud frente a las hostilidades y frente a las adversidades es algo que nosotros tenemos que cultivar con nuestro propio esfuerzo y con la ayuda de Allah a través del aprendizaje y a través de la puesta en práctica de Arkan al-Islam, los pilares del Islam, y de Arkan al-Iman, los pilares de la fe. Vimos que el buen carácter es algo fundamental en nosotros como musulmanes. Y vimos que el buen carácter tiene principalmente cuatro elementos esenciales, que son la paciencia, la decencia, aquí entra el pudor, por supuesto, el valor y la justicia. También vimos, o estuvimos hablando acerca de que los musulmanes, especialmente los no musulmanes, se pueden ver acosados de diferentes maneras, se pueden sentir atacados por la discriminación laboral o académica, por la xenofobia o el racismo, por el chantaje emocional o económico, etc. Y vimos que la forma correcta de responder a estas hostilidades es con el buen carácter, los buenos modales y la buena actitud. Allah nos dice en el Corán: van a ser probados en sus bienes materiales y en sus personas. Oirán ofensas de aquellos que han recibido el libro antes que ustedes y de los idólatras. Pero tengan paciencia, temor de Dios, y sepan que esto requiere entereza. Esto requiere entereza, significa que debemos mantenernos firmes, tener valor, tener paciencia, actuar con justicia y mantenernos firmes en el camino recto a pesar de estas hostilidades y esta agresión. Allah también nos dice en el Corán: responde con una buena actitud si eres maltratado y verás que aquel con quien tenías enemistad se convierte en un amigo ferviente. Bien, entonces continuando con el tema del buen carácter, la palabra para carácter en árabe es khuluq. Khuluq significa carácter. El plural de khuluq es akhlaq. Me pasó una de akhlaq. El plural. De khuluq significa carácter, conducta, moral y ética. Al-akhlaq al-ijtimaiya es la ética social y makarimul akhlaq
son los buenos modales. También se utiliza la palabra adab para referirse a los buenos modales. Esta palabra también significa literatura. Algunos definen a akhlaq como las cualidades del corazón y adab la manifestación externa de esa realidad. La palabra de huluk proviene de halk, que significa creación, formación, planeación, pero también tiene otros significados, entre ellos buen comportamiento, educación y naturaleza. Huluk también se utiliza en el sentido de din. Adab, buenos modales, y din, que es religión. Bien. Como la palabra huluk, carácter, tiene que ver con la palabra din, religión. Recordemos que esa relación entre carácter y religión fue definida por el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith en el que él dijo: la rectitud es exhibir buen carácter. El pecado es lo que perturba tu corazón y oyes que los demás se enteren de ello. Digamos que buen carácter, el propio profeta sallallahu alaihi wasallam lo equipara a rectitud. ¿Y qué es el din al-Islam? El din al-Islam es el camino recto, el camino correcto, el camino de la verdad, el camino hacia el Jannah, hacia el paraíso. Si nosotros queremos transitar el camino recto, el camino del din, necesitamos rectitud, buen carácter. El akhlaq es el conjunto de características de una persona. Algunas de esas características son innatas, nacemos con ellas. Otras son aprendidas o cultivadas. Y en su conjunto definen el temperamento y el comportamiento de la persona. Entre estas características que conforman el akhlaq están lo que llamamos las virtudes y los defectos. ¿A qué llamamos virtudes? Virtudes decimos que son las características de una persona que la llevan a realizar buenas obras. Es los akhlaq elogiables. Es decir, las virtudes son aquellas características de la persona que son aceptadas por la razón y por la religión. Y los defectos son las que llevan a la persona a hacer malas obras. Son los akhlaq condenables, es decir, las que son rechazadas por la razón y la religión. Ahora, el carácter de una persona, el huluk, no es algo fijo y definitivo. Como ya vimos, no solamente está conformado por cosas innatas con las que nacemos, sino también por cosas que aprendemos y que cultivamos. De hecho, si nosotros tenemos un defecto innato, podemos cultivar una virtud que lo transforme o que lo minimice. Por ejemplo, una persona tiene una inclinación natural hacia la avaricia, pero esa persona se da cuenta que el hecho de ser avaro no es una virtud, sino es un defecto. Es importante nosotros hacernos autoanálisis para descubrir cuáles son nuestras virtudes, para trabajar en ellas y mejorarlas, y cuáles son nuestros defectos para trabajar más duro en ellos y transformarlos, cambiarlos en virtudes. Entonces esta persona que es avara por naturaleza, en un autoanálisis se da cuenta que tiene este defecto y decide cultivar la generosidad para eliminar este defecto de su carácter. Hasta que llega un momento en que esta persona, que era avara por naturaleza, llega a ser conocida como una persona desprendida y dadivosa. Así que, aunque en su akhlaq
tenía la avaricia como característica, esta persona por su propio esfuerzo y con la ayuda de Allah la transformó en generosidad, convirtiendo la generosidad finalmente en parte de su akhlaq, es decir, la cultivó tanto que ya no era generoso de vez en cuando, sino que ya se convierte en parte de su ser, de su carácter. Es por esto que si tú le señalas a una persona un defecto, y esto es algo de lo que hablaremos más adelante, cuando uno le señala un defecto a una persona debe hacerlo en privado, de forma amable, con misericordia y siempre con dalil, con evidencias. No llegaría a decirle, es que usted hizo esto mal, sino, no, mira, el Corán, la Sunna dicen esto y esto, tú deberías mejorar esto. Se debe aconsejar a partir del Corán y de la Sunna. Si tú haces eso a una persona y esa persona simplemente te dice, no, pues es que yo soy así soy, en realidad esa persona lo que te está diciendo es que a ella le gusta ser así y no piensa hacer nada para cambiar. Entonces puede que tenga un defecto y sabe que eso es un defecto, pero ella vive bien con eso y no quiere cambiarlo. La verdad es que una persona que ha aceptado el Islam nunca debería responder así, porque si a mí se me acerca alguien y de alguna manera me presenta evidencias del Corán y de la Sunna de que yo tengo un defecto, yo no debo decirle, es que yo soy así, sino que yo lo que debo hacer es darle las gracias por el buen consejo y hacerme un autoanálisis y empezar a trabajar en mejorar mi carácter y en eliminar ese defecto que me han señalado. Entonces, si un hermano o una hermana te hace notar un defecto en tu carácter y te muestra las evidencias en el Corán y en la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que tienes que hacer es esforzarse en obedecer a Allah y a su mensajero sallallahu alaihi wasallam, pidiéndole a Allah que te ayude a mejorar tu carácter. Ahora bien, para nosotros los musulmanes, ¿qué es el buen carácter? Estas son las 4 características que vimos en la charla pasada. Pero digamos que en muchas charlas sobre autosuperación o sobre manejo de la persona, etcétera, etcétera, escucharon hablar del buen carácter, porque es que el buen carácter es algo que se entiende desde muchas perspectivas como una buena característica y como algo que lleva a las personas al éxito, por lo menos al éxito en esta vida. Pero nosotros los musulmanes no buscamos solo el éxito en esta vida, sino también el éxito en el más allá, en la otra vida, llegar al Jannah, inshallah. Entonces, lo que a nosotros nos define el buen carácter como musulmanes es la Sharia. Podemos traducirlo como ley islámica, jurisprudencia islámica. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros el buen carácter consiste en comportarnos y actuar de acuerdo a la conducta y la moral que nos dicta la Sharia, que es la ley islámica. De hecho, varios eruditos, tanto clásicos como contemporáneos, han dicho que el camino del Islam, el seguir el Islam, es simplemente desarrollar un buen carácter. De eso se trata. Nosotros, cuando nos sometemos a Allah subhanahu wa ta'ala y nos comprometemos a seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que estamos haciendo es desarrollar nuestro buen carácter. Por eso en el Islam creer en Dios no es yo creo y punto. Creer en Dios es actuar de acuerdo a esa creencia. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la creencia, lo que estamos haciendo día a día en nuestro esfuerzo diario es desarrollar un buen carácter. Entonces, ¿qué es lo que distingue el buen carácter en el Islam? ¿Cuáles son las características?
Las características del buen carácter en el Islam. La primera, inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el buen carácter está definido primariamente en el Corán, que el Corán no cambia. Y segundo, en la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, que son sus enseñanzas que tampoco cambian, son enseñanzas que no prescriben. Entonces, la inmutabilidad significa que en el Islam el buen carácter no es una cuestión de moda. No es que en esta época del buen carácter, ser buena persona, tener buenos modales, era tal y tal cosa, pero al cambiar de época cambian las costumbres, cambia la tradición, entonces ya los modales cambian y el buen carácter se convierte en otra cosa. No, en el Islam el buen carácter es algo inmutable. Por lo tanto, no se trata de seguir una moda o seguir una nueva onda, sino de seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los modales que él tenía hace más de 1400 años son los mismos modales que nosotros debemos aprender y tener hoy en día. Eso no cambia. Segunda característica, la infalibilidad. ¿Por qué infalibilidad? Porque el buen carácter, como decimos, proviene en primera instancia del Corán. El Corán está definido cómo debemos comportarnos. Y en segunda instancia, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos enseñó con su propio ejemplo de vida cómo debemos comportarnos. Y cómo se comportaba el profeta, según Aisha, el profeta radiyallahu anha, el profeta sallallahu alaihi wasallam, su comportamiento era el Corán viviente. O sea, él se comportaba de acuerdo a el Corán, a lo que ordena Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si el profeta se comportaba así, de acuerdo a la inspiración divina, de acuerdo a lo que Allah le había revelado, y el buen carácter está definido por ese ejemplo y por lo que Allah mismo reveló en el Corán, pues ahí hay infalibilidad porque su origen es divino. Las normas y los preceptos y los consejos acerca de cómo comportarnos día a día provienen directamente de Dios, por eso son infalibles. Eso significa que si nosotros nos aferramos en nuestro comportamiento diario al Corán y a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos que nos estamos comportando bien. No tenemos la duda de que, es que en el Corán decía esto, pero entonces ¿será que eso todavía es válido? ¿O será que el Corán se equivocó y entonces estoy haciendo mal? No, no hay duda alguna. Si yo estoy siguiendo el Corán, estoy siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me estoy comportando correctamente. Ahí no hay pierde. Tercero, universalidad. ¿Por qué universalidad? Primero porque el Corán fue revelado para toda la humanidad en todos los tiempos hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio final. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado por Allah subhanahu wa ta'ala como sello de los profetas y como profeta para toda la humanidad. Dice Allah en el Corán que envió al profeta Muhammad como misericordia para los mundos, es decir, para toda la creación. Entonces los rasgos del buen carácter que nos enseñan el Corán y la Sunna son universales, son para todo lugar, para todo momento, en toda época, en toda cultura. No importa dónde naciste, a qué etnia perteneces, en qué época vives, si tú sigues los preceptos del buen carácter que están en el Corán y la Sunna, tendrás efectivamente un buen carácter y un buen comportamiento. Eso es universal. El cuarto es la idoneidad. Las características del buen carácter en el Islam son idóneas para el ser humano. Es decir, lo que Allah y su mensajero nos ordenan en el Corán y en la Sunna de cómo debemos comportarnos, de cuáles deben ser los modales y las maneras que debemos tener,
son idóneos para nosotros, no son algo descabellado, no son cosas que uno diga, ay sí, eso sería muy bonito en el papel, pero eso es imposible, ningún ser humano podría lograrlo. Nosotros, a diferencia de otras creencias, no estamos siguiendo a un líder que creemos que es divino, que es superior a los seres humanos y que por lo tanto él se comportaba de una forma que es imposible imitar. No, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un ser humano y nosotros podemos imitar su comportamiento. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces, el buen carácter en el Islam es algo idóneo para el ser humano. Cualquier ser humano que se esfuerce y le pida a Allah su ayuda puede tener ese buen carácter. El quinto es la integralidad. O sea, el buen carácter es algo que es integral. Integra lo que se hace en público y lo que se hace en privado. Integra la intención, el objetivo y el beneficio. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que nosotros debemos ser consecuentes. Lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno habla y lo que uno hace, todo es un conjunto uniforme, coherente, que está basado en la creencia islámica. Entonces, de acuerdo al Corán y a la Sunna, nosotros nos comportamos, hablamos, pensamos, sentimos, nos esforzamos en ser consecuentes. Y cuando uno logra ser completamente consecuente, ahí es un musulmán realmente devoto, ahí es una persona que cree en Dios con todo su ser y actúa en consecuencia. Y eso, por supuesto, se hace en público y en privado. No necesita estar solamente en público para actuar de una manera, en privado se va a comportar de la misma. Aisha reveló muchos hadices donde hablaba acerca de la vida privada del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde nosotros podemos ver que él en su vida privada se comportaba con un buen carácter, con los mismos buenos modales y con la misma creencia que tenía en público. Bien, y la última característica es la coherencia. La coherencia se refiere a lo que estábamos hablando ahora, y es que está relacionada en el buen carácter de manera intrínseca la fe y la creencia con los buenos modales y la buena actitud. Un musulmán en cuyo corazón está presente una creencia correcta en Allah va a demostrar dicha fe con su conducta y su actuar. Eso es lo que denominamos cuando decimos que el musulmán devoto es una persona que es coherente en todo lo que hace, es una persona consecuente. Esto nos lo dice Allah mismo en el Corán, donde nos dice en Suratul Baqarah, aleya 177, la verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, sino que es piadoso quien cree en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, paga el zakat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y la persecución. Estos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. En esta aleya, el Creador nos ha dejado ya claro que el creyente es una persona consecuente cuyos actos están ligados a su creencia, y eso no es algo que nos caiga del cielo. No es una cosa que de la noche a la mañana hacemos la shahada y eso nos toca con una varita mágica y ya tenemos un buen carácter, unos buenos modales, sino que es algo que tenemos que lograr. Primero que todo tenemos que pedirle mucho a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a desarrollar un buen carácter, y por otro lado nosotros mismos tenemos que esforzarnos todos los días en desarrollar ese buen carácter. Y para lograrlo, nuestro primer ejemplo a seguir es el del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
quien precisamente nos dijo en un hadith que está recopilado en el Muwatta Malik: fui enviado para perfeccionar el buen carácter. Este hadith también lo encontramos en al-Baihaqi, y en otro hadith también se nos informó: el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás utilizaba malas palabras y dijo: el mejor entre ustedes es quien tiene los mejores modales y el mejor carácter. Esto está en Sahih al-Bukhari, y en Sahih Muslim, Jami' at-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud y en el propio Sahih al-Bukhari encontramos varios hadices que dicen esto mismo, y otros que nos afirman que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era quien tenía el mejor carácter de todos. Dios mismo nos dice: en el mensajero de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Dios, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Dios. Esto significa que precisamente Allah subhanahu wa ta'ala envió a su mensajero para enseñarnos a desarrollar buen carácter, a enseñarnos con su propio ejemplo de vida cómo es que debemos comportarnos, tanto en lo privado como en lo público. Hemos visto entonces que los buenos modales y la buena actitud forman parte del buen carácter, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en el Corán que debemos responder siempre con una buena actitud, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que la rectitud consiste en mostrar un buen carácter, y que quienes tengan el mejor carácter serán los más cercanos al profeta sallallahu alaihi wasallam en el día del juicio. Entonces, si la rectitud es mostrar buen carácter, y la rectitud consiste en cumplir con la Sharia y seguir el camino recto, que es el camino correcto, pues ese es uno de los de lo que Allah llama sus caminos, y Allah nos promete que a quienes se esfuercen por mi causa los guiaré por mis caminos. Esto nos llevó a concluir en la charla anterior que quienes realmente se esfuerzan en el camino de su Señor desarrollarán un buen carácter, irán poco a poco mejorando su carácter. Y también hemos visto que una de las obligaciones del musulmán es seguir la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que al seguir el ejemplo del profeta pues vamos naturalmente a desarrollar un buen carácter. Por lo tanto, si un musulmán común y corriente puede llegar a ser un musulmán devoto, y un musulmán devoto pues es aquel que tiene buen carácter, con mayor razón los grandes sabios eruditos del Islam pues tienen que ser personas que con su conocimiento, nosotros en el Islam, para nosotros el conocimiento va ligado al actuar. O sea, yo no simplemente me lleno de información como el disco duro de una computadora o como una biblioteca, sino que a medida que yo voy adquiriendo conocimiento lo voy poniendo en práctica. Ese es el conocimiento en el Islam, ese es el conocimiento que estamos obligados a buscar los musulmanes cuando se nos dijo que saliéramos por el mundo a buscar el conocimiento. Entonces, una persona que ha acumulado mucho conocimiento es una persona que lo ha puesto en práctica y que por lo tanto ha desarrollado un buen carácter. Esos son los sabios o eruditos del Islam. Son personas que tienen que distinguirse no solamente por todo lo que tienen guardado en su cabeza, sino por la forma como se comportan. Y, por lo tanto, de manera general podemos decir que un musulmán que tiene mal carácter es alguien que le falta mucho todavía en su proceso de islamización. No necesariamente eso significa que es que sea un mal musulmán o que sea un pecador reincidente, o no necesariamente significa que es que esté desviado, sino que su mal carácter es una señal de que le hace falta desarrollar su fe, fortalecer su fe, porque aún no ha llegado a un estado de imán y menos de ihsan. Una persona que ha llegado al estado de la fe del ihsan, pues obviamente una persona que tiene muy buen carácter. Ahora, eso tampoco significa que esa persona que tiene mal carácter, un hermano en el Islam que tiene mal carácter, no hay que estarlo señalando, criticándolo, sino al contrario, esa persona lo que necesita es que nosotros, desarrollando nuestro buen carácter, le mostremos buena actitud, y con esa buena actitud y con buena disposición le ayudemos a mejorar en su Islam. Sin embargo, sí debemos estar prevenidos de ciertas personas
que quieren hacerse pasar por grandes sabios o eruditos del Islam, grandes líderes de la comunidad islámica, cuando en su carácter muestran muchas señales de falta de fe, de fortaleza en su fe y de falta de humildad para reconocer sus propias falencias y su propia debilidad de fe. Una persona puede sacarte a ti los cartones y decirte que tiene ijaza y que tiene títulos y que tiene doctorados, etcétera, etcétera, en ciencias islámicas, y que lleva muchísimos años enseñándole al árabe y el islam a los nuevos musulmanes, etcétera. Pero si él no muestra ese buen carácter, toda esa información que ha adquirido simplemente se le ha quedado en la cabeza, grabada en el disco duro, o se le ha olvidado y ya. Pero no es un verdadero líder de la nación musulmana, no es un verdadero sabio. ¿Por qué? Un verdadero sabio tiene que guiar como guió el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con su propio ejemplo, con su buen carácter, no solo con la información que tenga en la cabeza. Recordemos que el shaitán, ¿qué quiere? El shaitán quiere que tú desarrolles un mal carácter, que tú mantengas un mal carácter. ¿Por qué? Porque el mal carácter te aleja de la rectitud. El mal carácter te va a llevar a caer en la ira, en el chisme, en el engaño, en las malas palabras, en la arrogancia, en la egolatría y en muchas otras malas prácticas. Por supuesto, el shaitán va a utilizar a aquellas personas que ya están perdidas en la arrogancia, en la egolatría y en otras formas de idolatría para desviarte a ti el camino. Si hay personas a tu alrededor que tengan estos defectos, el shaitán les va a susurrar más para que te inciten a ti a caer en ese mal carácter y te va a susurrar a ti para que lo sigas. Nosotros hemos visto en charlas anteriores que no debemos autoexigirnos demasiado, sino que debemos llevar el proceso de islamización a nuestro propio ritmo. Tampoco debemos caer en negligencia, ya lo hemos visto, y no debemos dejar que nos desalienten aquellas personas que esperan, tanto musulmanes como no musulmanes, esperan que nosotros nos vayamos convertido en una especie de santos de la noche a la mañana. Del mismo modo, tampoco podemos esperar de los líderes de la comunidad, de los divulgadores del Islam, de los estudiantes de conocimiento, de los académicos, que sean pues perfectos, que sean los santos, que entonces usted es un gran erudito del Islam, usted tiene que ser pues un santo y tiene que ser perfecto. Los eruditos, los académicos, los dais, los divulgadores del Islam son también seres humanos como nosotros, que también han desarrollado su propio proceso de islamización, que también están día a día luchando contra sus defectos para lograr llegar al estado de ihsan. Ellos también están luchando por desarrollar su buen carácter día a día. Entonces, pues también puede ser que cometan errores y también puede ser que un día no se levantaron de muy buen ánimo y ese día tuvieron un bajonazo en la fe. Recordemos que la fe no es algo que tú vas ascendiendo en una montaña y cuando llegas a cierto punto ya la lograste. No, la fe hay que cultivarse porque la fe tiene altibajos y tenemos que cultivarla día tras día. Y por ejemplo, ahora que estamos en Ramadán es un momento para eso, para recargar baterías y reforzar nuestra fe. No importa si ya hemos llegado al nivel de ihsan, igual siempre tenemos que estar reforzando nuestra fe. Entonces, puede que un erudito, un sabio reaccione de mala forma en circunstancias difíciles en algún momento y no por eso nosotros tenemos ya que desacreditarlo y decir no hay ningún sabio. Pero sí hay una cosa que es distinta a eso. Una cosa es que de pronto en algún momento de vida una persona comete un error, y otra cosa son estas personas que permanentemente están mostrando de manera reiterada un carácter lleno de defectos como hostilidad, malas palabras, arrogancia, etc. Nosotros debemos alejarnos de esas personas que permanentemente están criticando y señalando a ciertas personas o a ciertos grupos. Y voy a poner algunos ejemplos. Una persona que permanentemente está maldiciendo a Aisha, radhiyallahu anha, o está profiriendo insultos o maldiciones contra Abu Bakr, o Omar, o Uthman, radhiyallahu anhu. Independientemente de las razones que esboce, independientemente de los argumentos que tenga, lo que él está haciendo está basado y está basando su fe y su creencia en el odio a estas personas,
con el agravante de que ellos fueron las personas más cercanas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces reflexionemos un poco. ¿Qué es lo que realmente está haciendo esta persona cuando está repudiando a los sahaba? Lo que está diciendo es que está insultando al propio profeta sallallahu alaihi wasallam, porque está diciendo que el profeta era una persona que tenía un juicio muy pobre para elegir a sus compañeros más cercanos, a sus amigos más cercanos, a sus esposas, a sus familiares políticos, porque están insultando a Aisha, que era su esposa, están insultando a Abu Bakr, que era su yerno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un insulto contra el propio profeta. Además, que nos está diciendo de Allah subhanahu wa ta'ala, nos está diciendo que él no protegió al profeta de su propio mal juicio, y que lo que hizo fue rodearlo de gente a su alrededor que eran unos hipócritas, etc. Y entonces, ¿qué pasó? Que al hacer eso, Dios no estaba construyendo su comunidad sobre una base firme de personas realmente creyentes que siguieran el ejemplo del profeta y que supieran transmitirlo. Y ahí, si nosotros creemos en eso, si hacemos oídos a esos insultos, pues estamos entrando ya en el campo del shirk, porque le estamos asociando a Allah defectos humanos, como la falta de previsión, el desconocimiento del futuro, el autoengaño, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy grave. Otro ejemplo, una persona que repudia a los judíos en general, o a los árabes en general, o a cualquier grupo étnico en general, solo por su etnia, solo por el hecho de ser judíos, por el hecho de ser musulmán, o por el hecho de ser latinoamericano, lo repudia bajo el pretexto de que todos los miembros de dicha etnia se comportan igual, y basa su fe en el hecho de que como él no pertenece a esa etnia, es superior a ellos. Tiene una creencia más pura. Es decir, se cree mejor musulmán por no pertenecer a ese grupo étnico. Eso es racismo. Y eso fue lo que llevó al Shaitán a condenarse. Eso fue lo que lo llevó a la perdición. El profeta nos enseñó todo lo contrario, sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dijo: un árabe no es mejor que un no árabe, ni un no árabe es mejor que un árabe, y un blanco no es mejor que un negro, ni un negro es mejor que un blanco, excepto por la piedad. Ahí lo que nos dice no es que, es decir, aquel que sigue el camino de la rectitud, el que tiene el mejor carácter, nos dice en otros hadís, el profeta sallallahu alaihi wasallam, es el mejor entre nosotros. Y ese mejor entre nosotros es la única categorización válida ante los ojos de Allah sallallahu alaihi wasallam. Es decir, solo los que tienen el mejor carácter, son los que tienen más piedad, más rectitud, muestran el mejor carácter, son los que están ante los ojos de Allah a un nivel superior de los demás. Pero parte del buen carácter es la humildad. Entonces, una persona que realmente sea de los mejores entre nosotros no es una persona arrogante, no es una persona que va a decir: es que yo soy mejor que usted. En cambio, esta gente que se cree mejor que los demás solo por su dinero o por su grupo de afiliación política o por su grupo étnico, su tribu, etc., pues esa persona no está mostrando un buen carácter, no es una persona que muestre esa rectitud, esa piedad. Otro ejemplo, una persona que se dedica principal o exclusivamente a despotricar del trabajo de un imán o de un sheikh o de un da'i, ¿sí? Que cogen a un divulgador del Islam o a un grupo de divulgadores o a un grupo de eruditos o de sabios y se la pasa despotricando contra su trabajo, no hacen sino desvirtuar lo que dicen, y se la pasan haciendo continuo takfir en contra de dichas personas que en realidad se están esforzando por trabajar por el Islam. Es decir, como ya he dicho, un da'i, un divulgador del Islam, o un erudito, un académico, o un estudiante del conocimiento puede cometer un error en un momento de su vida, de su carrera, puede decir o hacer algo que no era lo correcto y después le pedirá perdón a Allah y se rectificará y Allah lo perdonará, pero esta gente sigue metiendo el dedo en la llaga y sigue señalando ese error que cometió y diciendo que esa persona está fuera del Islam. Eso no está bien. Si bien todos cometemos errores, lo correcto, cuando una persona comete un error y uno lo ve y uno está seguro, porque primero uno tiene que estar seguro. A veces las personas, como ya hemos dicho antes, hay personas
que llegan y te dicen, es que usted hizo tal cosa, eso es haram. Y resulta que tú investigas con un verdadero erudito y no era haram. ¿Por qué esta persona dijo que era haram? Porque lo aprendió, porque se lo dijo a alguien, o porque en su tradición, en su cultura, en su país, en su familia, siempre creyeron que eso era haram, pero resulta que de acuerdo a la Sharia, cuando yo consulto con una persona que estudió Sharia, que es un experto en jurisprudencia islámica, me dice, mira, es que hay varias opiniones al respecto y las opiniones son estas, Eso es otra cosa. Entonces yo también, para señalar el error de otra persona, primero tengo que estar seguro de que sí es un error, de que sí es un defecto, de que sí está haciendo algo haram. Segundo, lo correcto es ir y hablar personalmente con esa persona en privado. Eso es lo más correcto. Ya si esa persona no quiere corregirse, o te dice es que yo soy así, o ese tipo de cosas, pues ya hasta ahí llega tu trabajo. A menos que ese error de la persona lo esté divulgando y se esté convirtiendo en una amenaza para la comunidad. En ese caso se puede hacer público, pero para hacerlo público primero hay que consultar con un erudito, con una persona de conocimiento, con el imán de la mezquita, y debe ser una persona de autoridad en la comunidad y de cierto conocimiento como mínimo, el que lo haga público de una manera adecuada. No es eso de que cualquier persona llega y le pareció que cierto hermano hizo algo mal y entonces publicó en Facebook, es que miren esto. No, eso no es correcto. Entonces, una persona que de manera continua, sistemática, se dedica a manchar el nombre de un hermano en el Islam, a destruir su trabajo y su reputación, a estigmatizar su persona, a desvirtuar lo que dice o lo que hace, esa persona es realmente despreciable. El ataque sistemático al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue lo que le valió a Abu Lahab y a su esposa ser maldecidos por Allah en el mismísimo Corán. La sura 111 está dedicada a ellos y ahí Allah mismo los maldice de una forma terrible que quedó para siempre hasta el fin de los tiempos registrada en el Corán. ¿Por qué? Había mucha gente que le hizo muchos males al profeta sallallahu alaihi wasallam, él tuvo muchos enemigos, hubo muchos que atentaron contra su vida. Entonces, ¿por qué esta maldición específicamente para Abu Lahab? ¿Qué lo hizo especial? Lo que lo hizo especial es que él no solamente fue su enemigo, no solamente lo atacó, sino que lo hacía con una sevicia, con una avaricia permanente, sistemática, ¿no? Nunca abandonaba, no cejaba en sus intentos de estarlo atacando, humillando, etcétera, etcétera. Entonces estas personas que se dedican de manera sistemática a estar humillando a otros, a estar desvirtuando su trabajo, a estar atacándolos, a estar haciendo takfir, eso es despreciable. Dios nos dice en el Corán, quienes causen daño a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo alguno, cometen un pecado evidente. Y un último ejemplo, recordemos que el profeta dijo que es un pecado decir del ausente algo que a esa persona no le gustaría que uno dijera. Si tú vas a hablar algo de alguien y si esa persona no está, y si es algo que tú no te atreverías a decir en presencia de esa persona porque esa persona se enojaría, entonces no lo digas. Porque el profeta nos dijo que si lo que dices es cierto, es un chisme, no es un pecado. Y si no es cierto, es calumnia, es peor todavía. Allah nos dice en el Corán, oh creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen ni hablen mal del ausente, porque es tan repulsivo como comer la carne muerta de su hermano. ¿Acaso alguien desearía hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Entonces, una persona que permanentemente está ocupada de hablar de lo que hizo este, de lo que hizo aquel, de lo que dijo, no dijo, etc., es una persona que está incurriendo en un pecado grave. Quiero anotar esto para que quede muy claro. La fe no se basa en el odio. Miremos la revelación del Corán. ¿Acaso el ángel Gabriel, cuando habló por primera vez con el profeta Muhammad, le dijo, es que Allah subhanahu wa ta'ala te ha escogido a ti porque tú estás lleno de odio en tu corazón hacia los idólatras?
tu principal característica para haber sido elegido como el mensajero de Allah es que tú vas a cultivar fácilmente el odio contra todos aquellos que no te siguen. No, eso no fue así. Todo lo contrario. En el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Él envió a Muhammad como misericordia para todos los mundos. Es decir, el mensaje del profeta Muhammad, la misión del profeta Muhammad, era llevarle el Islam a todos. No era, usted lo primero que tiene que hacer es salir a matar a incrédulos, a matar a idólatras. No, nunca se ordenó eso. Lo que se ordenó fue, ve a donde los idólatras, ve a donde los incrédulos, ve a donde los opresores e invítalos al Islam. Y diles cuál es la verdad, muéstrales cuál es el camino, dales el mensaje. Esa era la misión. La fe no se basa en el odio. Si tú estás siguiendo una religión o una secta o una creencia, llámese como se llame, que la fe está basada en que tenemos que odiar a tal grupo o tal otro, porque es que estos mataron a no sé quiéncito que es nuestro santo y nuestro líder, o porque estos se confabularon contra nosotros en tal época, entonces tenemos que odiarlos y buscarlos y acabarlos. Esos discursos de odio no pueden provenir de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no nos creó con el objeto de que nos odiemos unos a los otros. Allah nos creó con el objeto de que lo adoremos únicamente a Él. Y la forma de adorarlo es siguiendo el camino recto. Ser rectos. ¿Y cómo se manifiesta la rectitud? En el buen carácter. Y una persona con buen carácter es una persona que acaso se distingue por estar persiguiendo a los demás por odio. No. Eso no es buen carácter. Y menos en el Islam. Entonces, la fe no se basa en el odio. Si tu líder, tu guía, tu maestro espiritual tiene un discurso de odio, no lo sigas. Él solo te está desviando, te está llevando a un mal camino. Recordemos que lo que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es a odiar el pecado, no a odiar el pecador, porque esa persona que está cometiendo faltas, si se arrepiente sinceramente, Allah subhanahu wa ta'ala, Él lo perdona. Y si es un no musulmán y se convierte al Islam, Allah le perdona todos sus pecados y se convierte en nuestro hermano. Entonces ese que era tu enemigo enconado se puede convertir en tu hermano, no puedes odiarlo. Odia los malos actos y muéstrale compasión y buena actitud para que se aleje de esos malos actos, como hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el caso de Hind bint Utba, que ella fue la responsable de la muerte de su amado tío Hamza, la responsable de que el cadáver de Hamza lo mutilaran. Y o sea, después de ese crimen tan horrible que ella cometió, el solo verla le causaba un dolor muy profundo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sin embargo, cuando ella se acercó a él y le dijo que quería abrazar al Islam, él no la rechazó, no la trató mal, no la insultó, no le dijo, no, usted ya está perdida, no. Él aceptó su shahada, él tomó su shahada y la aceptó a ella como una hermana en el Islam, una hermana más. Y de hecho ella asistió más de una vez a clases con el profeta y aprendió de boca del propio profeta el Islam. Y ella iba disfrazada, ella iba pues con el rostro cubierto, con niqab para que él no la identificara, pero él la reconocía su voz. Entonces, esa es la lección que nos da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él no es que no sintiera dolor por lo que le hicieron a su tío, él no es que no albergara en su corazón una profunda pena y un resentimiento de pronto contra esta mujer, pero a pesar de eso, él siguió las órdenes de Allah de perdonar. Elige perdonar, nos dice Allah en el Corán. En conclusión, una persona que tenga uno o varios de esos comportamientos que he descrito y de esos ejemplos que he dado, como estar permanentemente insultando o denigrando a los sahabas o a los dais o a los eruditos, etcétera, etcétera, a los sheikhs, a los imames, es una persona que no podemos considerar como alguien de conocimiento. Puede que haya estudiado mucho, puede que haya ido a universidades islámicas, puede que haya viajado, puede que haya enseñado, pero si no desarrolla un buen carácter, todo eso es conocimiento al estilo occidental. Puede tener la pared llena de títulos y ser una persona discriminatoria, una persona racista, una persona que no da ni el saludo a sus sirvientes. Entonces, ¿de qué le sirve todo ese conocimiento?
Eso mismo pasa en el Islam. Una persona que no desarrolla ese buen carácter no es una persona de conocimiento, una persona que se ha llenado de información en la cabeza, nada más. El conocimiento en el Islam está ligado a la fe y la fe está ligada a los actos. Por lo tanto, a una persona que muestre ese mal carácter, esas características, no podemos tomarla como guía, ni como sabio, ni como líder, ni maestro en el Islam. Una cosa es un musulmán al que le falta desarrollar su fe para desarrollar un buen carácter, está en ese proceso y lo sabe. Y otra cosa es una persona que no ha desarrollado su buen carácter, pero quiere hacerle creer a los demás que es el gran erudito, que es el gran líder, y está instando a los demás a odiar. Está inculcándole a los otros un discurso de odio. Esas personas que se la pasan denigrando el trabajo y de la persona de otros, en su mayoría, además, son personas que tienen una clara intención de llevarte fuera del Islam hacia innovaciones, hacia sectas que no tienen nada que ver con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas personas muchas veces llevan al shirk, o cuando mínimo están dividiendo la religión, y Allah nos advierte en contra de eso. Él nos dice en el Corán: no sean de esos que dividieron su religión y formaron sectas. Y también nos dice, o le dijo específicamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Dios se hará cargo de ellos y Él les hará saber lo que hicieron. Entonces es un asunto muy grave, muy delicado, por eso debemos alejarnos de estas personas. El Shaitán busca usar estas personas para alejarte del camino recto, pero tú no debes hacer eco de la ira de estas personas, ni difundir sus insultos, sus maldiciones y su discurso de odio. Por el contrario, lo que a nosotros se nos ha ordenado es divulgar la misericordia de Allah, la misericordia que mostró el profeta sallallahu alaihi wasallam, difundir el saludo de paz, desarrollar un buen carácter, acercándonos a aquellos que tienen buenos modales y buena actitud, y alejándonos de los que insultan y maldicen. Nos dice un hadith que le preguntaron al profeta: ¿cuál será la principal causa de que la gente entre al paraíso? Y él respondió: el temor de Allah y el buen carácter. Eso lo encontramos en Jami' at-Tirmidhi y en Sunan Ibn Majah. Y recordemos lo que Allah nos dice: ¿acaso es igual quien busca la complacencia de Dios a quien incurre en su ira? No son iguales. Aquel que desarrolla un buen carácter es aquel que está imitando el buen carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto está siguiendo el camino de buscar la complacencia de Allah. El que hace lo contrario es quien incurre en su ira. Su destino será el infierno, y qué pésimo fin. A Allah le complace que perdonemos, que seamos misericordiosos y que nos demos en el saludo de paz. Eso es lo que complace a Allah y es lo que nosotros debemos hacer. Muchas gracias por su atención. Espero que esta charla haya sido de su interés. Me disculpo que salió un poco larga, pero quería dejar muy en claro este tema. Espero que haya quedado claro, y nos veremos más adelante en una nueva charla para el Centro Islámico Boliviano, inshallah. Subhanaka Allahumma wa bihamduka ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sean con todos ustedes. Muchas gracias.